Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la presente rueda de prensa. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir, evidentemente tanto a los medios de comunicación a los cuales se ha citado como a quien se ha sentido interesado por la cuestión. Siempre es de agradecer la presencia y más a esta hora del día. En cualquier caso, como ya se ha comentado, tanto anteriormente como en la propia nota de prensa, lo que vamos a hacer aquí es presentar el partido, el planteamiento del partido y unos elementos básicos de la candidatura y del programa. Pueden estar ustedes tranquilos de que no va a ser un acto tedioso en el cual vayamos a reproducir todos los elementos del programa. No ese es el objetivo, pero al menos que quede una idea clara de cuál es la candidatura y cuál es el planteamiento. ¿Qué es Despertar Social? Despertar Social es ante todo un movimiento político y un movimiento social, ese es su objetivo, que trate de recoger las reivindicaciones y las pulsiones de cambio que existen en la sociedad y concretamente ahora en el municipio de Huelva. Es un tópico decir, y muy típico también, que en Huelva hay muchas cosas que cambiar, pero el hecho de que estas elecciones vayan a ser tan sumamente determinantes, pienso que viene a respaldar el comentario que acabo de hacer. Evidentemente hay muchos partidos nuevos y eso es saludable. Savia nueva para una política nueva. La cosa es a qué nos conduce esa política nueva, porque no todos los partidos nuevos tenemos el mismo programa y no todos los partidos nuevos tenemos las mismas reivindicaciones. Despertar Social, tiene 3 puntos básicos en su ideario, que es justicia social, humanismo e instituciones limpias. ¿Qué quiere decir esto? Que es un partido inequívocamente progresista, desde el punto de vista de que entendemos el progresismo como el cambio. Desde luego, eso no quiere decir que seamos un partido político que esté dentro del eje político del actual gobierno y de los actuales partidos del gobierno, que entendemos y asumimos que cuanto antes dejen de tener responsabilidades de poder, España podrá respirar mucho más tranquila. Y evidentemente eso vale también para el alcalde Gabriel Cruz y para todo su equipo, que entendemos que está realizando una labor nefasta en la gestión del Ayuntamiento de Huelva. Entonces, ¿qué son estos principios? Justicia social. Justicia social no es más que preocuparnos por los sectores más desfavorecidos de la sociedad, preocuparnos por aquellos que menos tienen, por aquellos que están aislados, por aquellos que nunca reciben nada de las administraciones. Porque al fin y al cabo las administraciones solamente se preocupan, electoralmente hablando, cuando hay elecciones. Posteriormente nunca queda nada. Y a los hechos me remito. ¿Qué es el humanismo? Para nosotros humanismo implica preocuparnos por la persona individual. No significa preocuparnos por colectivos y por etiquetas. Al fin y al cabo, yo como vecino, yo como persona, requiero de la administración, que para eso pago mis impuestos, que se preocupe por mí, por mis circunstancias, por mi empleo, por mi vida. Y yo reivindico eso, todos los que estamos aquí lo reivindicamos y por supuesto eso es lo que queremos que el partido reivindique. Y luego, en cuanto implica instituciones limpias, pienso que eso viene de suyo, porque no sirve de nada hablar de humanismo, no sirve de nada hablar de justicia social si no hay instituciones limpias. E instituciones limpias implica perseguir la corrupción allá donde ésta exista. ¿Y qué implica además todo esto? Implica además que recojamos lo que es pelear contra la corrupción legalmente. Dentro de los estatutos de nuestro partido hay una obligación para todos los miembros del mismo, y es que en el caso de que se tengan noticias de que hay casos de corrupción dentro del partido, estos sean perseguidos legalmente. Es decir, no como una opción, sino como una obligación. Y eso se va a trasladar dentro de la gestión que nosotros hagamos en el ayuntamiento. ¿Quiénes somos en definitiva? Pues somos simple y llanamente gente de este municipio, gente de Huelva, que ante los fallos administrativos y de gestión que hay, que son unos cuantos y que ahora desgranaremos al menos de manera somera, pues queremos hacer algo, nos vemos con capacidad para hacer algo y tenemos una voluntad decidida y contundente de hacerlo. Con esto pasamos ahora a hablar de qué es la candidatura y cuáles son los elementos básicos del programa que nosotros vamos a plantear. La candidatura la voy a encabezar yo, Pablo Gea,
que soy coordinador general del partido y a la vez candidato a la alcaldía de Huelva. ¿Qué problemas entendemos que tiene Huelva? Pues Huelva tiene 3 problemas fundamentales que nosotros entendemos que tienen que ser atajados. El tema de las infraestructuras, el tema del funcionamiento, del empleo y de cómo se da cabida a estos sectores que son más desfavorecidos o que no tienen una protección adecuada, el movimiento vecinal y desde luego el tema de la reivindicación de su patrimonio histórico y cultural. Y recientemente pues tenemos varios ejemplos al respecto. Despertar Social considera que se tienen que crear en el momento en que tome el control del Ayuntamiento de Huelva 3 concejalías nuevas. Una concejalía de barrios, una concejalía de mayores y una concejalía de juventud. Esto tiene que ir dedicado a la creación de políticas activas para el beneficio de estas personas. ¿Por qué hablamos de concejalía de barrios? Porque entendemos que el movimiento vecinal ha sido destruido. No es que sea inexistente, pero está gravemente tocado. Y es la mayor expresión de democracia directa que puede tener un municipio. Porque al fin y al cabo, una persona puede ir al ayuntamiento y enredarse dentro de una marea burocrática y nunca consigue nada. Y pienso que estoy diciendo algo que aquí todos hayamos podido vivir en este ayuntamiento y en cualquier otro ayuntamiento. Son los colectivos vecinales los que mejor conocen cuál es la realidad del barrio y las que pueden trasladarlas al ayuntamiento, al equipo, al consistorio, porque si el ayuntamiento no conoce este tipo de problemas, difícilmente puede darle una salida. Y eso tiene que ser con una concejalía de barrios que esté coordinada con una federación de asociaciones de vecinos de carácter local y que a su vez esta federación sea lo suficientemente polivalente y ágil como para poder asimilar y trasladar a su vez las reivindicaciones de cada una de las asociaciones de vecinos de Huelva. Aquí, en Huelva, llegó a haber hasta 48 asociaciones de vecinos. Eso es una barbaridad, eso es saludable. ¿Dónde está ahora mismo ese movimiento? El ayuntamiento acabó liquidándolo en un momento dado durante la administración del Partido Popular de Perico Rodri porque entendió que podía hacerle sombra en el poder. Nosotros no lo contemplamos así. Nosotros contemplamos que el movimiento vecinal es un movimiento que tiene que ir a la par con el ayuntamiento. Los vecinos y el ayuntamiento tienen que ser sinónimos. Y eso solamente se va a hacer por medio de la creación de una concejalía de barrios que además esté coordinada con las propias asociaciones de vecinos. El movimiento vecinal tiene que ser una reivindicación fundamental y en ella el partido quiere cargar todas las tintas, porque es la única forma de que todos los problemas que hay en los barrios se solucionen y el ayuntamiento tenga esa voluntad. Y ya consiga Despertar Social, controlar el ayuntamiento o consiga una concejalía o varias concejalías, es un compromiso que asume de manera inequívoca, diáfana y clara. Pero no solamente estamos hablando de lo que son los vecinos, también hablamos de lo que son los jóvenes, de lo que son los ancianos. Los ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos. Gente, en definitiva, que ha hecho todo lo posible porque podamos estar aquí. Gente que nos ha proporcionado la educación, nos ha proporcionado el dinero, nos ha proporcionado el techo y la comida que posibilita que gente como nosotros hayamos podido crear un partido como este. Bien, ¿qué ayuntamiento se preocupa de ellos? Nadie. De hecho, ni siquiera se preocupa el gobierno estatal. Cierto es que el ayuntamiento no tiene todas las competencias que son necesarias para poder atender a eso, pero sí puede crear un plan de asistencia de mayores con una bolsa de empleo público para cuidadores de personas mayores que pueda ir dirigido precisamente a lo que es creación de empleo por un lado y asistencia a mayores por otro. Y no solamente eso, sino que al garantizar así que haya una atención a esos mayores, precisamente estamos dando empleo a jóvenes. Y eso sirve para unirlo a la reivindicación principal que tiene el partido al margen de la cuestión vecinal. Y es el tema del empleo juvenil. ¿Qué le pasa a los jóvenes aquí? Lo que le sucede a los jóvenes es que los jóvenes se van fuera, pero no se van a Sevilla, o se van a Málaga, se van a Alemania, se van a Inglaterra, se van fuera completamente. Esa gente, la riqueza que pueda aportar, la lleva a otro sitio y hace rica a esas regiones, hace rico a esos municipios, pero no hace rica a Huelva. Huelva es una ciudad progresivamente envejecida. Esta es una realidad, esto es un problema, no hay que obviarlo. Entonces, teniendo en cuenta que esto funciona así,
Despertar Social se compromete, en el momento en que pueda llegar al ayuntamiento, de crear un plan de empleo juvenil con una agencia de colocación municipal que ponga en contacto tanto a la universidad como a las escuelas de formación profesional para que estos chicos, cuando terminan de estudiar, encuentren empleo aquí, puedan crear familias aquí y puedan generar riqueza aquí. Además, no solamente eso, sino entendemos que, en definitiva, el ayuntamiento tiene que facilitarle la vida a los ciudadanos. Y facilitarle la vida a los ciudadanos pasa también por la promoción de alquileres baratos para gente más desfavorecida, pasa también por la reducción de tasas municipales, al menos para familias numerosas o para autónomos, pasa también incluso por generar una rebaja general de las tasas para aparcamientos y zona azul, o gratuidad de aparcamiento para comerciantes que lleven su negocio en barrios determinados de manera similar a como lo tienen los vecinos. Este tipo de cosas que parecen tonterías, pero que son reivindicaciones cotidianas que como tal tienen que quedar claras. Y además, ¿qué sucede en Huelva? Que la gente se queja mucho y que muy pocos dicen. El funcionamiento de la policía local. ¿Cuánta gente puede llegar a decir: llamo a la policía y la policía no atiende, no manda una patrulla, no la veo físicamente presente? Igual, en una zona del centro, eso no es tan claro, pero ¿y en el Torrejón? ¿Y en Verdeluz? Esta es la realidad, y como tal hay que decirlo. No significa muchísimo menos que nosotros estemos diciendo que la policía local funciona mal, pero sí que podría funcionar mucho mejor. Entonces, Despertar Social plantea en ese sentido el establecimiento de patrullas a pie y además una dotación efectiva en cuanto a efectivos y a material, y un control y supervisión, auditoría mediante, del funcionamiento de la policía local, un control de asuntos internos, un órgano dentro de la policía local que se asegure de supervisar que se cumplen las demandas de los ciudadanos, que cuando el ciudadano llama a la policía se persona allí y atienda cuál es el problema. Esto es un compromiso que Despertar Social hace y que tratará de cumplir en la medida de sus posibilidades. Pero no solamente nos quedamos aquí, también atendemos, como hemos dicho, al elemento de la cultura, al elemento del comercio y a las infraestructuras. Nosotros entendemos que el ayuntamiento tiene que hacer una cosa de manera muy urgente, y es promover acuerdos de reciprocidad con otros municipios y con otras provincias para el fortalecimiento del turismo, de la historia y de la hostelería. La hostelería es uno de los grandes motores de la ciudad de Huelva, y en ese sentido se le tienen que eliminar las trabas burocráticas que se tienen para montar un negocio. Un problema que tiene el Ayuntamiento de Huelva es precisamente que cansa incluso al más incansable. Esta es la realidad. Cuando uno va a montar un negocio, se ahogan tantas trabas burocráticas que al final el que tiene dinero dice: me lo llevo a otro sitio. Y se lo puede llevar a Sevilla, se lo puede llevar Málaga, se lo puede llevar Córdoba, se lo puede llevar cualquier otro sitio menos Huelva. Hay que facilitarle la vida a quien monta el negocio, y eso pasa por la reducción de la administración. Despertar Social se compromete a eso, se compromete también al impulso de un plan de infraestructura para mejorar las comunicaciones de Huelva como municipio con otros municipios de la provincia e incluso con otras provincias, a la mejora, por ejemplo, de la red ferroviaria Huelva-Sevilla, en un estado lamentable. El ayuntamiento no tiene competencia para eso, pero el ayuntamiento sí puede comprometerse a impulsar este tipo de proyectos, con la Junta de Andalucía, con las diputaciones, con el gobierno central, con quien sea, pero impulsarlo. El ayuntamiento no solamente lo que tiene capacidad legal para hacer, es mucho más, es lo que puede llegar a dar su influencia. Y nosotros entendemos que el Ayuntamiento de Huelva no solamente el Ayuntamiento de Huelva capital, es un ayuntamiento que tiene que proyectarse sobre la provincia, porque no estamos aislados, somos muchos más y tenemos que ayudarnos mutuamente. Además, no solamente eso, hay otros sectores que tienen que ser revitalizados, entre otras cosas, la playa de la Punta del Sebo. La planta de la Punta del Sebo es una auténtica mina turística, es una auténtica mina económica, y en tanto que se garantice que no hay ningún tipo de peligro de carácter medioambiental o de carácter sanitario, eso tiene que ser explotado, tiene que ser reivindicado y tiene que ser además publicitado. En ese caso, nosotros planteamos de manera seria e inequívoca una revitalización de la playa de la Punta del Sebo, en todos los sentidos, porque pienso que la economía de Huelva lo merece y lo necesita.
y, entre otras cosas, además, lo que es generar empleo. Todo esto es empleo joven y además es empleo precisamente para gente que tiene más de 45 años, que lo han echado de su empresa, que lo han echado de su trabajo y que difícilmente va a poder tener empleo. El Ayuntamiento de Huelva se comprometería, bajo nuestra batuta, a trabajar en esta dirección. Y por lo demás, finalizo aquí. Muchísimas gracias por haber venido aquí a escucharnos y a entender e interesarse por las bases de este proyecto, y atenderé, evidentemente encantado, cualquier pregunta que se nos formule. Gracias. Pablo, ¿la lista está ya cerrada? ¿Tenéis ya la lista configurada? La lista definitivamente no está. Tenemos un número importante, pero todavía tendríamos que cerrarla en función de cómo vaya avanzando el proyecto. Pero la verdad que mi impresión es bastante satisfactoria. Para un partido que acaba de nacer, nosotros pensamos en un primer momento que conformar la lista iba a ser algo bastante complicado, pero la verdad es que estamos muy avanzados. De unos 27 que tiene que tener un partido para poder presentarse, en este caso son 27 concejales más los suplentes que vayas a tener, nosotros ahora mismo pues tenemos unos 20. Entonces la verdad que estamos muy satisfechos. Lo demás ya será pura cuestión de tiempo. ¿Alguna más por ahí? ¿Las elecciones son en mayo? ¿Qué fecha? Las elecciones son el 28 de mayo. Están aquí muy cerca, así que hay que trabajar muy duro y muy rápido. ¿Algo más por ahí? ¿Ninguna? Pablo, Sí. para los jóvenes, por ejemplo, que en mi caso que tengo mi hijo con 18 años, Sí. que no saben con qué decisión tomar, a quién votar, porque lo ven todo tan negro, que ¿cómo le convencería? Con lo que has comentado de... Vamos, yo trataría de convencer a una persona de 18 años que se plantease votarnos con la cuestión fundamental del empleo. Porque nosotros lo que planteamos es el desarrollo de una bolsa de empleo juvenil y de una agencia de colocación. Es que eso es importante, porque no es tanto que tú generes a lo mejor la capacidad económica que se crea una empresa o varias empresas para generar empleo, que lo que es que ese empleo que existe, ese trabajador que puede prestar su oferta de trabajo, sea adecuadamente colocado. Porque tú terminas la universidad, tú terminas tu formación, y ¿cuál es el problema que tienes? Dices, he hecho currículum y es que ni me llaman. O cuando me llaman me dicen, no, es que son 2 años de experiencia. Pues si usted no me contrata nunca, los 2 años de experiencia no lo voy a coger en la vida. Tendré 40 o 50 años y no haber trabajado nunca. Nuestra baza para poder convencer a alguien así: el ayuntamiento va a hacer lo posible y lo imposible por crear un órgano y una infraestructura que te asegure que cuando tú termines tu formación tú puedas ser colocado en cualquier sitio, pero como mínimo que puedas generar unos ingresos para tu casa o para aportarlo a tu familia, y desde luego una experiencia laboral que te permita a ti promocionarte, desarrollar tus habilidades, y a partir de ahí ya podrás ser tú lo suficientemente independiente, porque tendrás tu experiencia de trabajo para poder depositar currículum, para quedarte aquí o incluso para irte a otro sitio. Pero en definitiva, que el chico que termina aquí los estudios pueda aspirar a quedarse en Huelva, porque Huelva le proporciona ese empleo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta agencia de colocación no está, digamos, aislada. Esto entra dentro de todo el programa que tiene el partido de creación de infraestructuras, de promoción de esas infraestructuras, de habilitación de capacidad para el comercio, para que, evidentemente, esa agencia de colocación tenga dónde colocar. Porque si no hay puesto de trabajo que pueda crear un empresario o que pueda crear una industria, la agencia de colocación, ¿dónde coloca a esta persona? ¿En el aire? Pues tiene que ser un conjunto de todo. Entonces es el principal elemento que yo destacaría a la hora de poder convencer a alguien de ese perfil para que depositara el voto por nosotros. ¿Algo más? Con respecto al problema que está teniendo Huelva con los restos arqueológicos que se están encontrando, y bueno, que se han encontrado a lo largo de la historia y que no se ponen en valor, el partido vuestro que ha pensado, no sé, alguna línea de actuación en ese sentido. Ahí es que el problema que tiene Huelva en ese sentido es más complejo de lo que pudiera parecer. Porque
sería para mí muy fácil decir, es que el ayuntamiento no tiene la más mínima voluntad de coger y de enseñar esos restos, de explotarlos o lo que sea. Es cierto que mucha voluntad no tiene, pero por otra parte igualmente cierto es que hay trabas de carácter burocrático y de carácter técnico que lo impiden. ¿Qué es lo que el partido trataría de hacer? Poner en valor eso, pero ponerlo negociando y de alguna forma impulsándolo con otras administraciones. Porque muchas veces ese tipo de cosas no es competencia solamente del ayuntamiento, es competencia de otras administraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando resulta que son partidos que están en diferentes administraciones, es el mismo, la cosa va muy fácil. Es decir, si en la Diputación está el PSOE, y en el Ayuntamiento está el PSOE, y en la Junta está el PSOE, y en el Gobierno Central está el PSOE, pues todo va perfecto. Pero cuando no es así, por ejemplo, en el Ayuntamiento está el PP, o estuviéramos nosotros en un momento dado y en la Diputación está el PSOE, sí hay un problema. ¿Qué es lo que nosotros trataríamos de hacer? Eliminar todos los obstáculos burocráticos y técnicos que hay para la explotación de ese patrimonio. Es decir, convertir el patrimonio en algo económicamente dinámico. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no nos engañemos. La cultura está muy bien, pero si la cultura no proporciona dinero, ninguna administración, ni ninguna entidad, ninguna empresa va a mover un dedo por ella. Así que tenemos que convertir lo que es el patrimonio cultural que tiene Huelva en algo económicamente rentable. Económicamente rentable y que además genere puestos de trabajo. O sea, ¿cuánto dinero podría ganar Huelva explotando estos restos? O los que hay debajo de la plaza de las monjas. Es que podríamos ganar millones y millones y millones. Y estamos perdiendo tontamente ese dinero. Perder dinero tontamente es algo que un ayuntamiento no puede hacer. Pero lo que sí que no puede permitirse es perder dinero tontamente y perder población tontamente. Porque ese dinero que no se mete aquí son puestos de trabajo que no hay. Esos puestos de trabajo que no hay es gente que se va fuera. Entonces, esta es la cuestión. Este es el principal problema que tiene Huelva desde nuestro punto de vista por encima de todo. La sangría de su población. Que la gente joven se va. A la gente joven hay que retenerla aquí. Y solamente se la retiene con incentivo. Si el ayuntamiento no te ayuda, si la sociedad no te ayuda, tú te vas. Lo que nosotros queremos hacer es que la gente se quede aquí. Y esta es no solamente una de las principales reivindicaciones, sino un propósito y un compromiso que el partido asume aquí públicamente. Vale, pues si no hay ninguna otra pregunta, doy por finalizada la presente rueda de prensa y os agradezco a todos vosotros vuestra asistencia. Gracias.